¿Qué tal? ¿Cómo va, querido? Corriendo, entre hoy acomodándome. ¿Cómo te va, Edu? ¿Cómo andás? Mañana a las 11 en vivo en Sí, Recinto señor. Olivos. Es vivo, ¿no? Vivo. Porque hoy a la tarde hubo una vacilación ahí respecto al grabado. Yo te seguía de cerca y empecé a escribir también. Es vivo. Es vivo. ¿No es conferencia de prensa? No. Sí es un anuncio. Aparentemente no. Es solamente anuncio. Y el orden, habla primero habla el presidente, habla Horacio Rodríguez Larreta. Igual que siempre. No, Y habla Kicillof. no estamos dando ninguna novedad. No. La única novedad es que va a haber algunos otros gobernadores. Van a estar presentes gobernadores. Chaco, Río Negro. Sobre todo los que hoy tuvieron un día un poquito Claro, más complicado complicado. con casos. Sí. La duda que me queda es si esta nueva etapa se inicia a partir del sábado o es a partir del lunes. Yo calculo que debe ser del lunes, ¿no? ¿Cuándo termina esto? Esta etapa, el 17 terminaba. 17. No sé. No sé, el calendario. No sé. Mañana es 17. Bueno, por eso. Debiera- Porque era del 1 al 17. Del 1 al 17. Debería empezar el sábado. Debería. Sí, pero por ahí Debería. se guarda Por el fin ahí. de semana buscando nuevos casos, nuevas cifras. Hasta ¿no? que haya decreto, qué sé yo, por ahí. Pero un decreto que modifica aquel decreto del 20. No, el del primero. El del primero, claro. Claro. Es que ya estamos por el momento claro. no nos perdemos. Claro. Las cifras de hoy bajan un poco. Baja un obviamente, en poquito. relación de ayer. No hay que hacerse. Muchas ilusiones. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Pero bueno, es un dato alentador Hoy que lo vaya bajando. hoy lo que alguien me decía es que, a ver, la pandemia no pasó, de ninguna manera pasó. Estamos en el peor momento del virus, en el peor. Aunque siempre, viste, los infectólogos nos decían, no, hoy es el peor, desde el 20 de marzo, que nos vienen diciendo, hoy es el peor, mañana va a ser peor que hoy. Pero lo cierto es, lo concreto es que hoy 4 de cada 10 hisopados, 4 de cada 10 son positivos. Sí. O sea, el nivel de Eso es contagiosidad. alarmante. Cuando esto el nivel arrancó- de positividades. Exactamente. Sí. 4 de cada 10 hisopados son positivos. Vos imagínate que esto cuando arrancó, allá por el 20 de marzo, cuando arrancó la cuarentena fuerte, Sí. era el 10%, 1 de cada 10. Hoy ya Claro. estamos en 4 de cada 10. Claro. Y el 90% de esos hisopados positivos son del AMBA. Así que ahí tenés el gran problema. Abre en el peor momento de. Y sí, la verdad que más por una cuestión, lo veníamos diciendo, ¿no? Más por una cuestión económica y social Totalmente. que por una cuestión sanitaria. Hoy prima lo económico. Totalmente. La necesidad digamos, de abrir. La gente necesita trabajar. Mirá. No es un problema de runners. No, eso está no es claro. un problema Ya de no. tengo ganas de salir e irme a tomar una birra y qué sé yo. Es un problema de laburo. La gente está hasta acá. Sí, mirá. De no poder trabajar. Este 4 dato- meses, se están fundiendo 4 todos, meses. 4 meses. Muchos ya están fundidos. Y además, muchos ya ¿sabes son qué? una realidad. Sí, yo creo que, me parece por ahí, el presidente va a hacer hincapié en el Día del Amigo, el 20, el lunes. Es Que el no, día de se la- hagan, que no se hagan Claro, encuentros. no salgan, viejo, la verdad, no se encuentren. Ahí, pero yo no sé ¿Qué le por vas qué a ahí hacer? no lo Hágalo pasan. por Zoom, qué sé yo. No sé por qué no lo pasaron. Rosario lo pasa ya a septiembre. Pero ¿qué importa Entonces, que lo bueno, pase? pero Es lo mismo. simbólico, ¿no? Entonces, Como para que alguien entonces, diga, es lo mismo. se pasa el día del Y amigo. que después vas a pasar el Navidad, por ejemplo, y después vas a pasar No. Año Nuevo. En vez del No. 31 de diciembre va a ser el 31 de enero. El No tema, se el puede. tema es que se va a apelar a la responsabilidad social Bueno, de tiene que cada haber uno. una responsabilidad social individual, me parece muy importante. Ese dato que vos marcabas, dentro del conurbano, el conurbano volvería, vamos a poner estos términos, a fase 3 en el peor momento. Tiene el conurbano un 50% más de contagios. No sé si es en 10 fase días. 3 o es un 2, 2,5. ¿Entendés? Claro, un nuevo Porque la idea es abrir poco. O lo menos posible. ¿Entendés? ¿Y Por lo vos menos te esa es la imaginás idea. ¿Te imaginás los- abrir para volver para atrás en algún momento? ¿Qué Esto sé va a ser yo? inevitable. ¿Qué sé yo? La verdad, no tengo ni idea. Si ni los médicos saben de qué se trata esto. Primero nos decían que el tapaboca sí, después que el tapaboca no, que después el tapaboca ahora es obligatorio. Nos decían que, qué sé yo, nos están volviendo locos. Sinceramente, mucho más en este país que en otros países del mundo. 4 meses. Duró mucho tiempo. 4. Y esto va... Hablando de situaciones alocadas, es muy fuerte lo que está pasando con Mercado Libre y camioneros. Tremendo. Sí, No sé si te puedo compartir un video. sí, claro. Si lo tienen arriba el video, podamos ver qué es lo que pasaba hoy en un lugar clave
que es un centro de distribución en La Matanza, perdón, en el Mercado Central que tiene Mercado Libre. Y ahí se presentó la gente de camioneros. Lo bloquearon. Para hacer este bloqueo, ese depósito de Mercado Libre. Es extorsivo esto. Por supuesto que es extorsivo. No sé si Una leíste cosa el es- comunicado de la empresa. Sí, leí los dos comunicados. Leímos el de la empresa y el de camioneros. Obviamente las posiciones son totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Yo sumaría, digo, para poder mirar esto más en perspectiva, esto que vemos de camioneros, lo que vimos hace algunos días con los 500.000 kilos de langostino que se tuvieron que tirar. Digo, a ver, entendamos que cuando vos tenés que tirar 500.000 kilos de langostino por un bloqueo, en este caso del SOMU, es plata que se pierde de exportar, porque mucha de esa mercadería era exportación. Bueno, ¿no la querés exportar? Mirá. Es comida, viejo. Son dólares, Eduardo. Pero no hay hambre. Pero esos son dólares. Pero en vez de tirarlo, ¿no podés hacer algo para el hambre? No, la verdad que no. ¿O no? Totalmente. Bueno. Totalmente. Y si querés a esto. Eso es maldad, tirarlo es maldad. Maldad. Si querés a esto, sumale lo de hoy temprano a la mañana, donde se presentaron las propias empresas, dos sindicatos que se disputan el conglomerado de trabajadores que hay alrededor de las aplicaciones. A ver, cuando uno mira ese combo, lo del SOMU, lo de hoy temprano, donde se terminan peleando entre ellos porque uno responde en la CGT, otros no. Unos son sindicalizados y los otros no. Claro, pero es en lo que Los repartidores. No, pero claro. Pero y después le sumás lo de Mercado Libre. Digo, Claro. a ver, estamos hablando de una pandemia económica y en el medio vos tenés estas tres fotos, estas tres postales que acabamos de marcar de economías que son las pocas economías que están funcionando. Sí, los repartidores, las Totalmente. aplicaciones de comida, algunas exportaciones, pocas, y ni que hablar del comercio electrónico, Totalmente. que a su vez, hoy me contaba alguien, le dan laburo a un montón de gente que depende del propio camionero, digamos, del propio sindicato de camioneros. Pero bueno, así estamos, en un clima de mucha tensión. Eduardo. Gracias, querido. Gracias, Vale, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta el lunes ya nosotros, nos vemos el lunes. Comenzamos 4 días, entonces un día con mucha información. Ya está Spielman con nosotros en esta noche. Por supuesto que ya sabemos que mañana a partir de las 11 de la mañana va a haber un anuncio. No va a ser conferencia de prensa, va a estar el presidente de la Nación junto a Axel Kicillof, junto a Horacio Rodríguez Larreta. Ezequiel, más de lo mismo, más de lo que venimos contando, pero en principio los anuncios van a tener que ver con aperturas tanto en AMBA como en la capital federal. Así es, Facundo, muy buenas noches. Tiene que ver justamente con esto. Va a haber una apelación del presidente a la responsabilidad social, a la responsabilidad individual, porque efectivamente los casos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, todavía siguen en aumento. Atención, Facundo, que con los números de hoy, lo que sí ya podés visualizar es que en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, si bien están articulando políticas, tenés escenarios distintos. Hoy la ciudad marca claramente una meseta e inclusive ya está muy cerca de comenzar a bajar la cantidad de contagios. Claro. Si mañana y pasado se da por debajo de los 900 casos, ya en la ciudad está muy cerca de empezar a bajar, es decir, de haber llegado al pico de la curva, al pico de contagios. En cambio, en la provincia de Buenos Aires todavía tenemos ese ascenso, y ayer lo charlamos con Pedro Can, de que justamente la provincia lleva entre 10 días y 2 semanas de retraso con respecto a la ciudad, con lo cual, en el caso de que en la ciudad estemos terminando de transitar el pico, quiere decir que en la provincia de Buenos Aires ese efecto positivo de la cuarentena, por llamarlo de alguna manera, lo vamos a ver en 10 días a 2 semanas. Ahora, con lo cual, espera, Ezequiel, peloteemos un poco de información en esta noche. Ya en minutitos se está armando el doctor Carlos Camburián con nosotros. Es una noche con mucha información. Sí, más tarde va a venir Gustavo Marangoni con mucha información económica y más tarde va a venir Rosendo Fraga. Hoy nos damos el lujo de poder tener columnistas prácticamente de lujo, por decirlo de alguna manera. A ver, de los 4.250 casos de ayer, hoy la cifra está en 3.624. Hay una baja, hay una merma, hay una caída, pero sigue siendo una cifra alta que da cantidad de nuevos casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires, 2.545, sobre un total de 63.204, y cantidad en Ciudad de Buenos Aires baja un poco, rompe la barrera de los 1.000, pero para abajo, 850 casos. Con este escenario van a tener que tomar la decisión de abrir. Con este escenario. te quiero contar un informe que tiene el Ministerio de Desarrollo Económico, que tiene en su poder Horacio Rodríguez Larreta, sobre lo que es la pandemia económica en la ciudad y por qué, Facundo, independientemente de los casos, obviamente si se iba en la ciudad de Buenos Aires de 1.000 a 2.000 no iba a pasar, pero si no empezaba a bajar, Sí. igual iban a tener que abrir.
hicieron un estudio Pero muy iban a grande. tener que abrir, decís vos, Ezequiel, sí o sí, por Iban a tener que lo abrir. económico, por la presión social. Porque se están fundiendo los comerciantes de la ciudad. Los que Mirá. nos están mirando lo saben. Se están fundiendo, Facundo. Guardate información, ya está Camburián con nosotros. Voy en vivo a Liliana Caruso, a la Quinta de Olivos, con más información en esta noche. Lili, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Facundo. Aquí ya casi te diría el último que se fue, el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, porque terminó la reunión de último momento que tenía que ver con el transporte. Es lo que se desarrolló aquí antes de conocerse los últimos detalles de lo que va a ser el discurso de mañana. Como lo anticipamos aquí en A24, el discurso va a ser en vivo. Todavía se está viendo si va a haber periodistas o no. Yo te digo que por ahora dicen que no, pero la modalidad va a ser esta, como siempre. El presidente de la Nación en el medio, el primero que tomará la palabra, y estos anuncios que hablan de una flexibilización, casi volviendo a la fase 3. Horacio Rodríguez Larreta, por supuesto, después Axel Kicillof, y la novedad que van a estar por videoconferencia por primera vez 3 gobernadores de Río Negro, del Chaco y de Jujuy. Tiene que ver esto, claro, con los números que se manejan en cada una de esas provincias también. Bien. Y después de lo que vas a escuchar mañana en vivo del presidente, que va a ser más o menos a las 11, por lo menos es la convocatoria, después veremos, Facundo, es un llamado y sobre todo este punto a la responsabilidad social, porque el presidente va a decir, vamos a abrir, vamos a ir de a poco, tenemos buenos números, no son tan malos, esto es lo que nos decían los voceros, y entonces va a convocar a la gente a que tome una responsabilidad, porque si no, si volvemos a la fase 3 y vemos que en 15 días la cosa no da resultados, vamos a volver marcha atrás. Y Bien. esta es la gran preocupación. Lili, gracias. Bueno, trabajo esta tarde allí en la Quinta Presidencial de Olivos. Yo quiero Al marcar, contrario. detenerme un minutito antes de saludarlo a Carlos Camburián, en un dato, sí, que es un escenario que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, que claramente es hoy el territorio de toda la República Argentina. Por supuesto, hay mayor cantidad de habitantes, pero que tiene la mayor cantidad de casos. La provincia de Buenos Aires, o el conurbano, como habitualmente lo conocemos, mejor dicho, porque no son todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, son 30 y pico de municipios, volvería, pongámoslo en estos términos, a fase 3 en el peor momento. ¿Cuál es el argumento para sostener que volvería en el peor momento? Que hay un 50% más de casos de contagios en los últimos 10 días. Quiere decir, en los últimos 10 días creció un 50% la curva de contagios en la provincia de Buenos Aires. Hace 10 días atrás había 30 y pico de mil en la provincia de Buenos Aires. Hoy hay 63.204. Repito, es un escenario muy adverso para abrir, pero claro, lo contaba Ezequiel recién, ahora lo vamos a profundizar con más información en esta noche. No hay aparentemente otra alternativa que abrir. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hay que abrir. No sé si hay que abrir, se va a abrir, no sé si hay que abrir. No sé, yo vivo dos realidades distintas, dos planetas distintos. Una es la de los colegas que están en la trinchera y la otra es la de las decisiones en oficinas. Son dos realidades distintas. Uno toma el camino que quiere y asume las consecuencias que quiere. ¿Qué te dicen los colegas que están en la trinchera? ¿Qué te dicen? Soy médica de guardia desde hace 26 años del Hospital Conurbano Bonaerense. Este es el Hospital Iriarte de Quilmes. La falta de cama, no solo de terapia, sino también la falta de espacio físico es dramática. Ya no hay dónde ubicar pacientes con neumonías. Soy la doctora, no voy a decir el nombre, No digas el nombre. infectóloga de un hospital también de la zona sur. Su alerta es real. Dice, la situación es alarmante, no hay Estás plan, leyendo no mensajes hay que te lugar. entran Son permanentemente a vos. 2 de cientos por día. Entonces, yo está todo bien, digamos. Nosotros podemos decir, tenemos la situación controlada, podemos marcar un número, podemos poner un número de contagios, también eso lo podemos marcar día por día. Digamos, si yo te hago 5.000 testeos voy a tener un número, si te hago 10.000 testeos voy a tener el doble, sin Están dudas. haciendo pocos testeos, ¿crees? Pocos no, insignificantes. Quiere decir que vos, cuando vos mirás las cifras que damos todo el tiempo nosotros, No, yo no las miro más. no las mirás más. No Pero tiene ponele que yo te llamo y te digo, Carlos, hablamos seguido. Carlos, escúchame, mira, hoy va a dar tan... ¿Siempre la multiplicás? Sí, claro. ¿Por cuánto? Pero no sabés por cuánto. Ese es el punto. Hay quien dice, hay un índice de... No sabés por cuánto. Lo que sí tenés que multiplicar todos los días, es la cantidad de gente que se interna.
todos los días sube, todos los días aumenta y pasa esto. Y ese es el peligro. Ese es el riesgo que tenés hoy. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Sobre todo, ayer me hablaban del hospital también de Pacheco. La frase literal de los médicos era: anoche llegaron pacientes con sospechas en cataratas. Entonces, por eso digo... Pará. Explícalo de vuelta, a ver. En cataratas significa volumen de paciente. Cataratas de pacientes que llegan con la presunción de que pueden tener coronavirus. Sospechosos. Y muchos de esos son. Y muchos de esos requieren tratamientos críticos. Ahora, hoy habló también el director de un hospital, el Santoyani. El martes no pudimos recibir más pacientes porque no teníamos respirador. ¿Dónde está el 40% de camas disponibles? Entonces, me pregunto. ¿Dónde está? Si un director de un hospital plantea una situación tan crítica, ¿dónde está el 40% de camas? ¿Está el 100% el Argerich? El Argerich al 100% y el Santoyani hablando al director de esta forma. O sea que ya tenés 2 hospitales de la ciudad al 100%. 2 porque vimos ¿Qué 2. pasa con un paciente que llega al Argerich cuando el Argerich está al 100%? Y se llama el SAME y el SAME trata de ubicarlo en alguno de los hospitales que tienen capacidad. ¿De qué manera? A ver, explícamelo. El SAME tiene una central. Yo llamo al SAME, Sí. porque tengo tos, porque tengo fiebre. Sí. El SAME dice, bueno, por cercanía, supongamos que vivo en la zona de Barraca. No, ya no importa la cercanía. Ya no importa la cercanía. No, el SAME es SAME Capital, ¿no? SAME tiene una central, dice, bueno, acá tengo cama, bueno, este paciente que está acá en el Argerich esperando una cama, va a ir a tal hospital, va al SAME y lo busca. Ciudad de Buenos Aires tiene un esquema muy armado en cuanto a derivaciones. Provincia de Buenos Aires, no. No, ¿Qué quiere porque decir? en Provincia de Buenos Aires vos Que tenés... si yo vivo en San Martín, supongamos, llamo al SAME, hay un SAME en San Martín. Hay un SAME San Martín que es exclusivamente SAME San Martín. ¿Y a dónde me lleva? Seguramente van a tratar de buscar alguna cama en San Martín o en la zona, en la región sanitaria que le corresponde. Porque la provincia está dividida en regiones sanitarias. Pero también tenés hospitales municipales. Ahora, los hospitales municipales son dominio de los intendentes. Y a veces se llenan, no a veces, ahora. Si vos recorres el conurbano ahora, la mayoría de los hospitales tienen una ocupación del 70-80%. José Cepaz está hasta acá de pacientes, por ejemplo. Lo dijo el intendente mismo. Entonces, esos pacientes son más difíciles de derivar. A mí me pasó. Ayer yo tuve que derivar un chiquito que por complejidad tenía que derivarlo a un centro de mayor complejidad, llamé a un hospital de referencia nacional y la respuesta fue: no tengo cama. ¿Y qué haces ahí? Llamas a un amigo. ¿Cómo un amigo? Un amigo, un colega. ¿Un amigo en dónde? En algún lugar. Che, ¿tenés cama? Sí. Bueno, ahí voy. Le mandás una ambulancia. Claro, pero hay una dificultad más. Porque la gente, el común de la gente capaz que piensa que vos llamás a un lugar y te mandan una ambulancia con un médico. No. Vos vas a utilizar la ambulancia del municipio donde estás, sí. Pero si es un paciente crítico vas a tener que sacar un terapista que está trabajando en la terapia intensiva y te vas a quedar sin un terapista en la terapia intensiva. Pero espera, Carlos, a ver. ¿Te gusta esta realidad, Facundo? Espera. ¿Te pone nervioso? Pero no sabes cómo nos pone a nosotros, Facundo. No me pone nervioso. Te puedo decir si querés que me angustia, no que me pone nervioso. No sabes cómo nos Pero pone. digo, como dicen los que trabajan en cine, cortamos esta escena, nos dormimos, nos vamos a dormir ahora con esto. Terminamos el programa 22:15 hoy. Nos vamos. Tuvimos 15 minutos de entrevista con el doctor Camburián. Nos despertamos mañana y a las 11 se hace un anuncio donde va a haber una apertura. Sí. Explícame en cuál de los países pero vivo. vos le estás buscando un justificativo sanitario. Y no hay. No le busques justificativo sanitario. Ningún especialista en medicina va a decirle al presidente: abra que no pasa nada. ¿Por qué? Porque no es así. ¿No es irresponsable? Yo no se lo diría, y no creo que ninguno se lo diga. Lo que pasa es que hay otros factores que seguramente empujan, ¿Cuáles? sin duda. La economía. Lo social, el hartazgo, los 100 y pico de días. Pero perdón, vos, tratando de solucionar la economía, tratando de complacer el tema del hartazgo, que nos involucra a todos, los problemas psicosociales que generó y que siguen generando esta pandemia, ¿no podés agudizar la crisis, digamos, de salud? Sí, claro. Estoy seguro que va a suceder. Y cuando la agudicemos no vamos a tener el doble de hartazgo, Sí. el doble de... Entonces, Y seguramente vamos a tener que decir: volvamos para atrás. ¿Se va a poder? Yo no creo. La gente no va a volver adentro de su casa. ahí el presidente plantea o se incorpora una frase política nueva, que recién Lili desde la Quinta de Olivos hablaba de responsabilidad social. Pero venimos hablando de responsabilidad social. Ya ni siquiera hay que hablar de responsabilidad. Ya todos sabemos que hay que tener responsabilidad. El presidente la tiene difícil también porque él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Hace lo que tiene que hacer. El problema ahora es que la gente lo cumpla y la gente no está hoy dispuesta a cumplirlo después de tanto tiempo. Porque tiene necesidades diferentes hoy de la salud.
Es así. ¿Es Esto muy va a pasar. diferente la salud en el conurbano que en la capital federal? Son dos mundos diferentes, completamente diferentes, pero que se necesitan y que se inundan. Porque el 30% de los pacientes de capital son gente que viene del conurbano. El 50, El 50%. todos los inviernos. Y vos tenés una capital federal con 3 millones de personas donde cerca del 70% tienen obra social o medicina prepaga. Y ese 70%, ese porcentaje, ayer lo escuchaba el señor Velocopit, que los sanatorios tienen un 80% de ocupación de terapia intensiva. Hay gente que tiene categorías muy altas en prepagas muy caras que llegan a hospitales y no tienen lugar. Y no Perdón, tienen a lugar. clínicas Y no privadas, tienen lugar. a sanatorios ¿Y qué va a privados no tienen pasar lugar. cuando una persona que no tenga cobertura no tenga lugar en un lugar público? ¿Va a ir al privado? ¿A quién hay que A ver, llamar? repetime eso. ¿Qué va a pasar cuando una persona llegue... El sistema público de supongamos salud se cubre. Una persona que no tiene medicina privada. La Matanza. Una persona en La Matanza en un barrio humilde no tiene cobertura. Bueno, en alguna cama hay que ponerlo porque si no se va a morir. Llega al sistema público. Llega al sistema público. No hay lugar. No hay lugar. ¿A dónde va? ¿A dónde tengo que llamar yo para llevarlo a algún sistema privado? ¿Qué te va a hacer un amparo? ¿A las 3 de la mañana? Porque sucede, ¿eh? ¿Cómo sucede? Claro. Para conseguir una cama en el sistema privado de salud, si vos no tenés en el sistema público, se necesita un amparo. Un amparo Judicial. Un abogado, un juez. Un amparo judicial. ¿Y el paciente? Y sucede, ¿eh? ¿Y el paciente? El paciente espera. En la ambulancia. O en una guardia, o en una camilla en un pasillo. ¿Hoy están esperando dando vueltas por la ciudad pacientes? No sé si por la ciudad, por la provincia de Buenos Aires sí. ¿Y cuánto esperan? Lo suficiente o lo que alcance. Pero pueden tener adentro una ambulancia dando vueltas a un No, no paciente. es adentro de una ambulancia, probablemente sea dentro de un hospital, pero en un lugar que no es una terapia intensiva. No es la primera vez que vos habrás visto fotos de pacientes en pasillos. Sí, yo Eso. no la muestro, pero... Bueno, eso. Están. Eso. Digo esto, que esto pasa Y está en siempre. riesgo ese paciente, lógicamente. En riesgo. Muchos de ellos fallecen por ese motivo. En riesgo, y vuelvo a decir, esto no es que es nuevo para nosotros, para el sistema de salud. Ahora, tuvimos un tiempo suficiente como para que esto no suceda. Carlos, estás hablando y te entran más mensajes. No, tremendo, todo el tiempo. Porque a vos recibís mensajes de médicos. Ayer Velocopit decía, ayer o anteayer, ya no me acuerdo bien ni en qué día vivo, pero decía algo que me pareció muy increíble, que es, dijo algo así: si no me creen a mí, por todo lo que estaba exponiendo Claudio Velocopit aquí, en el pase con John y con Eduardo, vayan a pararse a un hospital o a un sanatorio, a una clínica, cualquiera, elijan ustedes y esperen ver salir a un enfermero, a un camillero, a un Al jefe de terapia. al director del Santoyani. Párenlo y pregúntenle. Claro. Si yo hago ese ejercicio, ¿qué me van a contestar? Te van a contestar que están cansados, que tienen miedo, que se van a contagiar y que no tienen lugar. Así de simple. Facundo, A ver, ese déjame dale, sumate. poner un poco, obviamente no voy a discutir al doctor, que es el que sabe y el que tiene los datos sobre el tema sanitario. En la ciudad se hizo un estudio, que es lo que te quería contar, del Ministerio de Desarrollo Económico, sobre todos los comercios no esenciales que tuvieron que cerrar y volvieron a abrir, y que luego tuvieron que volver a cerrar. Casi un tercio de los comercios en la capital federal no van a volver a abrir porque tienen que cerrar sus puertas. Y del otro 60 y pico por ciento, que encuestaron 70% aproximadamente, la inmensa mayoría iba a tener ingresos y iba a poder facturar con el retiro, con el delivery, con los formatos que ahora, hasta un 30%. Entonces, por supuesto, no voy a discutir la cuestión sanitaria, sería una ridiculez de mi parte. Lo que digo es, hay una situación límite en lo económico y, por lo que cuenta bien Carlos, también en lo sanitario. Entonces, son dos límites, y tú y yo, Carlos, que estás de acuerdo, son dos límites que está cruzando a la vez, pero el económico también. y uno es de- una pandemia económica en el límite. Y uno de los dos va a sufrir. Claro. Uno de los dos va a sufrir. Porque no se van a llevar de la mano nunca. Y hay un problema peor todavía. Que si yo pudiera dar una opinión y la tomaran, diría que ya el Ministerio de Salud, que quizás lo están haciendo, no lo sé, debiera poner un equipo para afrontar la pospandemia sanitaria. Porque hay un montón de enfermedades que se desatendieron durante todo este tiempo y que ahora están ocupando también camas de terapia intensiva. La radioterapia en la provincia de Buenos Aires está suspendida hace mucho tiempo. ¿Qué es radioterapia? Pacientes oncológicos que necesitan tratamiento. Esos pacientes se agravan, se enferman y necesitan terapia. Eso también ocupa camas, hoy. Y en volumen muy importante. Muy importante. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta. Esto también hay que trabajarlo y hoy. Porque cuando termine la pandemia es la ola que se viene. Las la gente que no se cardiovasculares atendió. también, Carlos, Cardiovasculares, cardiovasculares. oncológicos, enfermedades crónicas. Bueno, todo eso es lo que viene después. Si no lo trabajamos ahora, vamos a seguir con problemas de acá hasta que esto termine mucho tiempo, por supuesto. Ahora, yo veo la cantidad de camas de terapia intensiva,
veo que en la ciudad de Buenos Aires, o en el AMBA, si se quiere, pues ya tenemos que mirar, a nivel nacional 53.9 y a nivel de zona metropolitana ya estamos en 64% de ocupación de cama de terapia Y intensiva. en la ciudad de Buenos Aires el 70%. Ahora, hay algo que me inquieta y mucho, Carlos. Te pregunto esto, que es este sistema de derivación que vos dijiste recién. ¿Qué va a pasar cuando un paciente choque contra el sistema público, choque en el sentido metafórico, por favor, ¿no? Contra el sistema público, contra la falta de cama en el sistema público y tenga que... Ahora, ¿esto puede llegar a suceder entre jurisdicciones? Sí, claro, sucede. Sucede porque aparte, también, históricamente, hubo muchas mezquindades entre municipios. El paciente donde vive, en tal municipio, ok, pertenece ahí. A mí, no me lo mandes. Esto sucede todo el tiempo. No me lo mandes. Pero todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque un paciente es atención, pero también es costo, ¿eh? No te vayas a pensar que la salud es gratuita. ¿Y entonces? No me lo preguntes, tuvimos mucho tiempo para prepararlo. Evidentemente esto 4 tiene que meses, estar preparado. 4 meses. Por supuesto, 4 yo meses. entiendo que tiene que estar preparado. El punto es que si está preparado, no entiendo por qué entonces salen los directores de los hospitales a decir tenemos que rechazar pacientes porque no los podemos atender. ¿Dónde está el sistema de derivación? ¿Está preparado? ¿No está preparado? La provincia de Buenos Aires con hospitales al 110%. ¿Por qué al 110%? Si tenemos capacidad todavía, ¿por qué no? Evidentemente hay cosas que todavía no están aceitadas. ¿Te quedas un minuto? Sí. Cosas que derivan obviamente de la pandemia que vivimos. Una es el teletrabajo. Estamos realizando, en este caso yo no, porque estoy aquí en el estudio, pero durante gran parte del día uno está haciendo teletrabajo, home office, como lo llaman en algunos casos. Está el senador Esteban Bullrich. Hoy se generó una tensión importante allí en el Senado, en el Parlamento. Me va a explicar Esteban bien qué hay detrás de esta idea de regular, de legislar el teletrabajo y en qué quedó finalmente. Senador, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches, gracias por esta comunicación. Por favor. La verdad es que tuvimos la discusión después de la media sanción en diputados sobre el proyecto que quiere de alguna manera darle un marco al teletrabajo y bueno, hubo un debate claramente porque creemos que falta una visión de futuro en el proyecto que está viniendo de la Cámara de Diputados. Y a ver, esas tensiones que se daban entre qué y qué es lo que falta para ustedes en su mirada de este proyecto. O sea, las empresas, por ejemplo, ¿fueron convocadas, fueron invitadas? Hoy nos fueron convocadas las empresas, nos plantearon para la semana que viene. De cualquier manera, la atención tiene que ver, Facundo, con dos visiones. Una es reglamentar lo que está sucediendo ahora, que es algunas funciones del trabajo se han transportado al teletrabajo. Es decir, como estamos haciendo vos ahora y yo, en cualquier otra circunstancia yo estaría sentado en la mesa al lado tuyo y haríamos una entrevista cara a cara. Ahora usamos la tecnología, esta tecnología que nos permite hacerlo a distancia. Así estamos funcionando en el Senado, hay muchísimas empresas que están funcionando de esta manera. Entonces, por un lado hay que reglamentar esto, eso es lo que se busca, y por otro lado, el potencial que tiene esto, porque lo que está demostrando esto es que podemos trabajar de otra manera, quizás más eficiente, y mucha gente está encontrando que esta es una oportunidad de trabajar de otra manera más cerca de su casa, estar más tiempo en su familia, a pesar de que puede estar trabajando. Entonces, realmente claro, la calidad de vida puede mejorar. Nosotros lo que creemos es que la Argentina tiene un enorme potencial en cuanto al teletrabajo, por la calidad de su gente, por la facilidad para hablar idiomas. Hay un montón de condiciones que ya ha demostrado la Argentina, exporta servicios al mundo, que puede asumir este rol. Y entonces entendemos que una ley debería no solo reglamentar, sino promover algo que va a crecer en el futuro, como es el teletrabajo. Y entendemos que este proyecto de ley, esta media sanción, no promueve, solamente reglamenta. Claro. A ver, se generaba, senador, acá en el piso, en el estudio, una discusión interesante. Yo creo que no hay, digamos, que es falso el dilema entre economía y salud. Ya a esta altura creo que ya se hace lo que se puede con la economía, se hace lo que se puede con la salud. Pero claro, el doctor Carlos Camburián planteaba la situación que se vive en el sistema de salud. Ezequiel Spillman con datos económicos. Y en el medio la gente se pregunta, ¿qué hacemos? ¿Abrimos? Si abrimos nos podemos contagiar más, si no abrimos nos fundimos. ¿Qué mirada tiene de esto que vive la Argentina, que realmente es angustiante? Yo creo que con responsabilidad y con ciencia, con tecnología, digamos, volviendo a la tecnología del teletrabajo, pero en este caso a los muestreos, se puede empezar con sabiduría a abrir. Claramente donde no está circulando el virus ya se hizo, y esto hay provincias que están en fase 5 porque no hay circulación del virus, y trabajar activamente
para ir llevando esto cada vez a más espacios. Y lo que tenemos que hacer es cuarentenar el virus, no a la gente. Entonces, con cuanto más muestreos hagamos, cuanto más capacidad tengamos de detectar el virus y saber dónde se está moviendo, más tenemos la posibilidad de restringir la cuarentena a regiones más pequeñas o a zonas más pequeñas. Creo que ese debe ser el camino. Pero al mismo tiempo, vos lo planteás con toda razón, me parece que el dilema economía o vida no es un dilema cierto, porque son las dos cosas. Al mismo tiempo tenemos que ver cómo generamos alternativas. ¿Por qué? Te doy un ejemplo muy clarito. Yo te decía recién el cambio que genera el teletrabajo, pero también va a generar cambios en cuanto a la demanda de alimentos y la forma en que vamos a consumir alimentos. Vamos a pedir más seguridad alimentaria, más sanidad, más trazabilidad de nuestros alimentos, es decir, vamos a querer saber de dónde viene, cómo se produjo, cómo se empacó. La Argentina se tiene que preparar siendo un gran exportador de alimentos y además con el potencial de exportar aún más, porque la calidad de nuestros alimentos y la sanidad, porque producimos en campo, porque producimos con buena calidad, con mucho cuidado, podemos exportar más. Entonces también tenemos que poner el foco en eso. Y esto tiene que ser ahora, no esperar después de la pandemia. A ver, senador, le sumo... Nosotros consideramos, en la reunión con el presidente el otro día, Sí. nuestras autoridades del bloque lo pusieron arriba de la mesa, son los temas que tenemos que debatir. El Congreso tiene que debatir el futuro de la Argentina y esto es parte integral de ese futuro. Ezequiel, sumate con la última. ¿Cómo dale. le va, senador Ezequiel Spillman? Quiero consultarle a propósito... ¿Cómo anda? A propósito de el posicionamiento de la oposición frente a la pandemia, ¿cuál es su posición sobre esta discusión, debate interno del PRO, de Juntos para el Cambio, pero en particular del PRO, sobre el ala un poco más moderada o más dialoguista y el ala más dura, ¿no? Para poner a un nombre, Horacio Rodríguez Larreta del lado del ala moderada, Patricia Bullrich de un ala mucho más dura con respecto al gobierno. ¿En qué lugar lo encuentre? ¿Qué cree que debería hacer la oposición, el PRO también, con respecto a posicionarse frente a la pandemia, ¿no? Me parece, Ezequiel, que vos estás planteando dos roles diferentes y por ende dos miradas diferentes. Es lógico que Patricia y Horacio no tengan la misma mirada a pesar de que pertenecemos a la misma coalición o al mismo partido en el caso de Patricia y Horacio. Patricia tiene un rol más de oposición, presidenta del partido, dirigente. Horacio tiene la responsabilidad de gobernar la ciudad de Buenos Aires y por ende demanda de una relación con el gobierno totalmente fluida, responsable, coherente, que permita cuidar de la mejor manera a los porteños. Y esa es gran parte de la diferencia. Una coalición tiene que tener la capacidad de contener los dos roles. El rol de aquel que tiene que gobernar y por ende tener una relación, como la tiene Jorge Macri, como la tiene Néstor Grindetti, como la tiene Diego Valenzuela, otros intendentes, Guillermo Montenegro, que es el intendente de una ciudad de 1 millón de habitantes. Todos ellos deben tener una relación no solamente con el gobierno nacional, que es opositor a nosotros, sino también con el gobierno de la provincia, que también es un gobierno de otro signo político. Pero eso no quiere decir que nosotros como oposición tengamos que marcar permanentemente lo que creemos que está mal, los caminos alternativos, porque también queremos construir una alternativa, porque todos deseamos volver a gobernar dentro de Juntos por el Cambio. Eso demanda un rol que tiene ciertos matices, pero todos dentro de una unidad que es Juntos por el Cambio y que no hay ninguna duda, Ezequiel, que estamos convencidos que ese es el camino a recorrer. Juntos, construyendo la alternativa para las elecciones que vienen. Senador, gracias. Gracias por estar esta noche en 4 días. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Chau, chau. No pararon de entrarte mensajes, Carlos. No, es tremendo. Son más médicos. Mi hijo es médico residente del Hospital de Vita Pueblo de Berazategui, es el único no infectado. El resto está todo infectado. Dice que esto es como una guerra. Todo el tiempo, así, todo el tiempo. Y no esto es verdad. Ahora, mensajes de la política, como el recién Esteban Bullrich, dice hay que encuarentenar el virus y no a la gente. Sí, bueno, esto es posible. Lo que pasa es que el virus vive en la gente. Es muy difícil de poder separarlo. Pero también coincido que estamos en una situación en donde ya la gente no va a acatar más orden de aislamiento. Ya se terminó eso. ¿Te imaginas el Día del Amigo la gente festejando? No, bueno. Pero para aquellos que quieren festejar el Día del Amigo, yo los invito a que... No se puede, pero yo los invito a que vayan a un hospital. Festejen el Día del Amigo en un hospital, ayudando a correr camillas. Es mejor. Y ahí se van a dar cuenta de lo que pasa. Ahí se van a dar cuenta. Voy a saludar a Gustavo Marangoni, un economista, colega, es amigo de la casa, es parte de nuestra familia del Grupo América. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buenas noches, Facundo, un gusto. Bueno, gracias por estar del otro lado. A ver, se genera en el programa la discusión, debate, de ideas, de información que se genera desde hace 4 meses. Si es la economía, si es la salud. Hay una pandemia económica que va a dejar también seguramente muchos heridos. ¿Cómo la estás mirando, Gustavo? Bueno, la verdad con mucha preocupación porque los indicadores de la economía vienen muy mal desde hace mucho tiempo. Quizás para nosotros decir que es el peor año de la historia económica argentina sea una declaración y nada más. Pero hay miles de personas que se han quedado sin trabajo, hay otros que han cerrado sus negocios y ya no lo van a volver a abrir, hay otros que dudan sobre la posibilidad de poder hacerlo y hay otros que saben que les va a llevar mucho tiempo recuperar la situación prepandemia, que ya de por sí era muy grave. Claro. Y después quedan un talonario de problemas por delante, entre ellos la inflación, que quizás hoy no está primero en la preocupación. Ayer hemos conocido el 2,2%, y en otro momento de la Argentina un 2,2% mensual casi parecía, bueno, es una buena noticia. Pero en realidad cuando vos pones el tamiz de que la Argentina tiene el 2% en un mes, con congelamiento de tarifas, de precios, con media economía cerrada, con salarios que se negociaron a la baja y aumento de desempleo, te está marcando que tenés ahí latente un tema que si no lo abordás ahora te va a dar un dolor de cabeza más grande dentro de unos meses. Ahora, Gustavo, todo el tiempo se hace inevitable comparar, no con la crisis del 2008, porque por ahí no fue socialmente tan importante, lo fue, pero todo el tiempo uno va a buscar al 2001. ¿La crees una crisis peor que la del 2001 esta? Es diferente y tiene algunos puntos en común. ¿Qué es lo que tiene en común? Bueno, la magnitud de la caída. En ese momento fue 11 puntos del producto y esta va a estar más o menos por lo mismo. Por supuesto que a diferencia de aquel momento donde lo que terminó de colmar la paciencia de la sociedad fue la incautación o la imposibilidad de acceder libremente a los ahorros, eso no está sucediendo hoy. Ahora, también es cierto que en ese momento veníamos de muchos años de una inflación muy baja, a diferencia de esta época que venimos de muchos años de inflación muy alta, y eso puede ser un diferencial negativo, por lo que mencionaba antes, porque aún, es como, ustedes estaban hablando de medicina recién, es como si alguien tomara muchas aspirinas por día para bajar unas décimas de fiebre, y la fiebre no solo no bajara, sino se mantiene o hasta sube un poco, que está señalando que hay un problema más profundo. Claro, yo miraba hoy números que me anotaba cuando sabía que te íbamos a tener aquí en 4 días, sobre todo para pensar en la salida de la crisis, ¿no? Si bien todavía estamos atravesando la crisis, pero claro, aquella salida del 2003, respecto a esta salida, ojalá que sea pronto, ojalá que la semana que viene se empiece a salir, tiene características muy diferentes cuando vos mirás el dólar real, cuando vos mirás la inflación, mirás si había cepo, digamos, hoy hay cepo, si mirás el superávit, si mirás el tema de las tarifas, si mirás bueno, los precios de los commodities, digo, tenés escenarios realmente muy desfavorables para hacerte pensar que la salida, no sé si la crisis, pero la salida no va a ser tan sencilla como aquella del 2003, donde la Argentina salió rápidamente, ¿no? Sí, porque se dio un efecto ahí sí de un rebote en B corta, ¿no? Una caída muy profunda y un rebote por estos factores que vos señalabas que fue muy promisorio y además apoyado por el aumento del precio de los productos de la Argentina en el mundo. Claro. Nosotros no sabemos cuánto va a costar la soja el año que viene. No está en un mal precio hoy, pero bueno, no es el superprecio que tuvo en el periodo 2003, 2010, 2011. Entonces, además hay otra historia. Nosotros ya sabemos cómo fue el 2002 y el 2003. Acá no. Acá tenemos que jugar con un elemento de incertidumbre y además con una nación, con una sociedad que ya tiene la piel muy lastimada de crisis anteriores, entonces se pone más conservadora y más escéptica, es decir, tenés que hacer esfuerzos dobles para poder estimularla y para poder dosificarla con esperanza, porque ya vivió muchas veces, digamos, muchas crisis económicas. Por eso, esto que se da en llamar la nueva normalidad en materia de salud, uno se pregunta si va a ser una nueva normalidad o una nueva anormalidad en la economía argentina que ya conoce de muchas anormalidades anteriores. Ahora te pregunto, Gustavo, por la deuda, te la dejé aparte. La deuda
de aquel default del 2003 a este default, se suma Ezequiel Spillman con una pregunta. Dale, ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo andás? Buenas noches. Te quiero, un gusto. ¿Qué haces, querido? Bueno, a ver, te quiero hacer una consulta más. Obviamente, esto no tiene que ver con los astros, pero ¿cuál es tu mirada a futuro con respecto, independientemente de la arquitectura de votos que haga cada uno de los espacios? Me refiero al frente opositor como al frente oficialista. ¿Vos creés, Gustavo, que con el avance de la pandemia económica, de la crisis sanitaria y sobre todo la crisis económica, vamos a ir hacia una mayor grieta, una mayor radicalización de ambos espacios donde ganen los menos moderados? ¿O al revés, la magnitud de la crisis económica va a lograr que los más moderados, los más dialoguistas, ganen espacio tanto en el frente opositor como en el frente oficialista y vayamos a una Argentina un poco más ordenada en términos políticos? Hasta aquí parece confirmarse lo primero que decís vos, es decir, que ganan aquellos que están más en los extremos, por lo menos ganan en protagonismo. ¿Por qué? Porque tienen certidumbres en una época de incertidumbres. Es decir, no importa si esas certidumbres que tienen son las necesarias o son verdaderas, pero te dicen, el responsable es este y aquel, y lo que hay que hacer es esto y esto. Y a lo mejor uno requiere decir, bueno, ¿estás tan seguro? ¿No sería conveniente consultar con el otro a ver cómo lo ve, a ver de qué se trata? Pero vos fijate que venimos de una dinámica en la Argentina de hace más de una década en la cual hay dos culturas muy antinómicas que además construyen coaliciones que tienen una sola cosa en común, diferenciarse del otro. Después hay muchas diferencias dentro de cada coalición. Le pasó a Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, y le está pasando también de alguna manera al Frente de Todos. Aquello que decía Maquiavelo, las uniones contra el príncipe son fáciles de hacer y difíciles de mantener. Bueno, cuando uno hace una coalición, probablemente tiene más posibilidades de ganar la elección, pero después se le complica al gobierno, y lo estamos viendo un poco al presidente en estas semanas o en estos días, esforzarse para tratar de mantener unido aquello que era fácil de mantener unido el último semestre del año pasado, pero ahora con la responsabilidad del gobierno se hace más difícil por aquello de que no se puede conformar a todos cuando uno toma decisión. Gustavo, ¿la deuda se soluciona o no se soluciona? Y si se soluciona, ¿por qué se dilata tanto? Bueno, en primer lugar, es un tema mucho más difícil de lo que se previó originalmente, porque hay muchos acreedores y que hay acreedores que tienen a su vez intereses encontrados. Algunos tienen inversiones en Argentina y otros no. ¿Se soluciona o no? Te diría, local, empate y visitante. Lo mejor que se solucione sin holdouts, es decir, que vos arregles con todos, que no te queden juicios pendientes. La verdad que eso hoy parece improbable. Parece más probable el empate, por decirlo así, que el gobierno logre una determinada cantidad de voluntades para cerrar la deuda, pero algunos todavía tengan que seguir negociándolo con siempre el riesgo potencial de que te hagan un juicio. La tercera, que sería una derrota, es que no alcances ni siquiera el umbral de acreedores necesario para evitar el fracaso de la oferta. Entonces yo te diría que estás entre la segunda y lo ideal sería la primera. ¿Por qué? Porque en la reestructuración del 2005 y en el 2010 te quedó un 8%, solo un 8% de deudores afuera y tuvimos el karma de los holdouts durante 5 años, del 2010 al 2015 o al 2016. Si ahora te quedaron 20 o un 30, bueno, vas a tener que seguir remando cuando además todavía te queda negociar con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París y con algunos otros deudores. Bien, Gustavo, gracias, un abrazo grande, gracias por estos minutitos, te vemos siempre. Abrazo para ustedes. Gracias, Gustavo. Estamos preparando una información de último momento, espérame, estamos preparando una información de último momento. Quiero hablar con Spillman del nuevo mapa político y en minutos vamos a dar una información de último momento. Que atención porque puede cambiar el giro, puede haber un giro importante en el caso de Facundo Astudillo Castro. En minutitos les vamos a contar detalles. Voy a la pantalla, Ezequiel. ¿Vos hablas de un nuevo mapa político en Argentina? Un nuevo orden, ¿no? Ahora se habla mucho del nuevo orden, tanto en la ciencia política como a nivel general, con la aparición de nuevos liderazgos. Y acá lo que vamos a contar un poco es cómo se está rearmando este nuevo orden político en la Argentina, a propósito también de lo que charlamos con Gustavo Marangoni. ¿Qué pasa con los radicalizados y los moderados al interior del Frente de Todos, del oficialismo, y los moderados y los más duros al interior de Juntos por el Cambio? Quiere decir, un país bifurcado en dos coaliciones que a su vez adentro de sus coaliciones tienen inevitablemente una doble grieta. Una doble grieta, con lo cual es un país por ahí dividido en 4 partes. Exactamente. Entonces intentamos compilarlo, contarlo, pusimos algunas caras, obviamente es a modo de ejemplo, que nadie se sienta ofendido. Y fíjate, en el medio, en la centralidad, por supuesto, el presidente Alberto Fernández, a los costados de él,
Cristina Kirchner, Mauricio Macri, como los dos representantes políticos número uno, tanto del oficialismo como de la oposición. Pero en el medio no solo están Cristina y Macri, sino que hay lo que podemos llamar moderados, o gente que tiene responsabilidad de gestión, en todo caso, en muchos casos, que también la obliga a mantener un diálogo directo y vinculaciones directas entre gobiernos. Por eso, Axel Kicillof, Sergio Massa, un moderado histórico, Horacio Rodríguez Larreta, otro moderado histórico, independientemente de los cargos que ubican, en las cuales tienen, y María Eugenia Vidal, que hoy está con un pensamiento muy moderado. De hecho, siempre ella dice, le cuenta o le pide a sus legisladores que intenten colaborar con Axel Kicillof para la gobernabilidad. Y vos fíjate, Facundo, cómo al interior, tanto de Juntos por el Cambio, del PRO en particular, y del Frente de Todos, tenés quienes tienen posiciones más duras. Al lado de Cristina Kirchner pusimos a Oscar Parrilli, el senador, uno de los más cercanos, que por supuesto ha sostenido posiciones muy duras con respecto a varias cuestiones. Y del lado de Macri, a Patricia Bullrich, presidenta del PRO, y quien hoy te diría que ejerce, es la cara más visible de las críticas más duras al gobierno nacional. Ahora, a vos, al ala dura de cada espacio, le sumás, subís la apuesta y crees que dentro de las alas duras de cada espacio hay categorías que son, si se quiere, los extremos de las alas duras. Sí, en inglés lo llaman haters, acá le pusimos odiador. A ver, no es que odien per se, sino que te diría que son las posiciones más extremas y las que más extreman inclusive adentro de sus propios partidos. Por eso pusimos, obviamente no tienen nada que ver, pero lo pusimos como ejemplo político, a Eve de Bonafini, que extrema las posiciones de Frente de Todos a tal punto que el presidente Alberto Fernández tiene que salir a contestar. Y del otro lado pusimos a Fernando Iglesias, el diputado nacional, que genera muchas veces ruidos inclusive en su propio bloque, o se empieza a pelear con gente de su propio bloque, que siempre es por posiciones que tienen que ver con ser más duro. Vos fíjate, Eve de Bonafini le pide al presidente que no se junte con algunos empresarios que ella considera que fueron funcionales a otros intereses o funcionales a la dictadura, con lo cual tira de algún lado. Y Fernando Iglesias, en el caso de Fernando Iglesias, también tira en la cuestión del antiperonismo, en la cuestión de que no hay que ser acuerdistas, porque si no el kirchnerismo te lleva puesto, por llamarlo de alguna manera, y también tira del Fernando extremo, Iglesias, ¿no? Que publica aquella foto del banderazo, que un manifestante publicó, chorra, vamos por bola, publica sin ningún tipo de problema en las redes sociales. No tiene, y es algo que él cree, ¿no? Lo que digo es, tira de un extremo ante. Vos imaginate la situación de un hombre como Horacio Rodríguez Larreta, que tiene que encontrarse con Axel Kicillof, que tiene que ir a Olivos a hablar con el presidente, claro. Y del otro lado tiene un diputado nacional por la capital federal que le dice chorra a la vicepresidenta del presidente con el cual tiene que ir a hablar, ¿no? ¿Me esperás, Ezequiel? Sí, en el medio de todo esto lo veo a Camburián, que mira, claro, un país dividido en partes, dividido en dos coaliciones, que a su vez dentro de sus coaliciones sería interesante charlarlo con Rosendo Fraga. Ahora voy a volver sobre este punto, sobre este nuevo orden como presenta Spillman, pero atención que hay información de último momento. La información es de último momento, la trae Ezequiel Spillman, tiene que ver con el caso de Facundo Astudillo Castro. Por si no sabés, hay un chico que falta hace más de 70 días de su casa. Está la policía de la provincia de Buenos Aires en la mira como una de las principales hipótesis detrás de una presunta o posible desaparición forzada. Hubo incluso una expresión del área de derechos humanos de Naciones Unidas diciendo que este caso hay que aclararlo rápidamente. ¿Qué acaba de pasar, Ezequiel? La Policía Federal, Facundo, encontró posibles manchas de sangre en dos de los vehículos de la policía bonaerense que están siendo investigados allí por la desaparición de Facundo Castro en Bahía Blanca. Una serie de peritajes de la Policía Federal determinaron que se hallaron los supuestos rastros de sangre en una Toyota Hilux interno 22788 y en un auto particular de una de las policías que habían tenido contacto con el joven de 22 años desaparecido. Por supuesto, esto va a tener que ser peritado, va a tener que ser cotejado con los análisis de ADN, Facundo, pero sí encontraron restos de sangre en un patrullero de la bonaerense que podrían pertenecer a este joven desaparecido, que la última vez lo estamos viendo allí, la última foto que se conoció. Esta es la última imagen que se conoce de Facundo Astudillo Castro, pero el número del móvil
no coincide con el móvil que acaba de dar Ezequiel. Pero claro, esta es la última imagen. Ahí se ve claramente que es el patrullero 23.360. ¿Qué número tenés vos? 22.788 Claro, de te voy a Bahía decir Blanca. dónde surge la diferencia en la numeración de los móviles, porque después de esta imagen que ustedes están viendo de Facundo, que está siendo demorado, detenido, esto fue la mañana del día que él fue justamente demorado, él sigue caminando, sigue a pie, y después se vuelve a topar con efectivos policiales. Ahí entra en escena otro patrullero y también se habla de un auto particular de un efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Es grave la noticia que estamos dando, es importante, es un anticipo. Reiterá el título y me voy a hablar con Rosendo Fraga, dale. La Policía Federal encontró restos de sangre en un patrullero de la bonaerense, en un auto particular de una policía, y están intentando cotejar a ver si tiene relación directa con la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Rosendo Fraga con nosotros. Rosendo, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por llamarme. Por favor, Rosendo, a ver, mirábamos recién algo que presentó Ezequiel Spillman acá, que es una suerte de nuevo orden, de nuevo mapa político para poder visualizar bien cómo la Argentina se debate entre dos coaliciones que adentro justamente de cada uno de estos espacios políticos tiene tensiones. Quiere decir, algo así como un país partido en cuatro, dividido en dos coaliciones y cuyas coaliciones tienen un ala dura y un ala un poco más moderada. ¿Se puede tener un país así? ¿Está la Argentina preparada para enfrentar lo que viene, esta crisis, esta pandemia, en el medio de estas tensiones políticas? Bueno, primero yo coincido con lo que planteó Ezequiel. Yo eso mismo a veces lo denomino la doble polarización. Es decir, yo diría que los dos banderazos, 20 de junio, 9 de julio, acentuaron la polarización en la política argentina, oficialismo y oposición. Pero también acentuó dentro de cada espacio, ¿no es cierto?, la polarización. Entre la coalición oficialista, y como lo hemos visto la última semana con manifestaciones muy abiertas, el presidente es un ala dialoguista y la vicepresidenta un ala más confrontativa. Y en el espacio opositor, en algunas medidas sucede lo mismo con el presidente o el expresidente Macri, ala más confrontativa, y Rodríguez Larreta, el ala más dialoguista. Ahora, normalmente, cuando se acentúa la polarización, se unifican los espacios. Esto que se acentúa la polarización y los espacios a su vez se polarizan internamente es una característica hoy de la política argentina, no es lo común. Pero ¿qué es lo que yo diría en este sentido? Una política así hace difícil la gobernabilidad. La gobernabilidad requiere consensos básicos a partir de los cuales se dan las diferencias. Una política polarizada y a su vez polarizada en los dos espacios, vuelvo al punto, hace difícil la gobernabilidad, que en este momento es fundamental para la Argentina. Ahora, Rosendo, si la gobernabilidad se pone difícil, ¿hay debilidad por parte del presidente o no necesariamente? Bueno, si la gobernabilidad se pone difícil, quien tiene la primera responsabilidad en restablecerla es el presidente. Es decir, es el titular del Poder Ejecutivo. Lógicamente, una gobernabilidad difícil afecta a un liderazgo político. Yo creo que en este momento el desafío de Alberto Fernández radica en un desafío a su liderazgo político en este momento. Él tiene que lograr un cierto grado de cooperación dentro de la coalición oficialista, donde uno observa en los últimos días manifestaciones de dificultades, de diferencias, y a su vez un mínimo de concertación con la oposición para lograr algunos objetivos que el oficialismo solo no los puede lograr. Es un gran desafío al liderazgo político del presidente. Claro, cuando vemos ministros, ayer lo tuvimos al ministro de Defensa, Agustín Rossi, diciendo, planteando que el espacio, el propio espacio que hoy gobierna, tiene que apoyar al presidente. Ya que un ministro salga a hacer eso, ¿no es un signo de debilidad? ¿No lo pone el presidente en una posición de debilidad? A ver, yo voy a dar una respuesta que es sí y no al mismo tiempo. Es decir, yo creo que cuando Rossi habla por primera vez el día lunes y dice, ¿no es cierto?, el presidente es el único líder del espacio oficialista. Habla el miércoles y dice hay que bancar al presidente. Esa fue la palabra utilizada, la estaba buscando, hay que bancar al presidente. Hay que bancar al presidente, dijo, ¿no es cierto? Bueno, son definiciones muy claras y muy concretas. Claro. Ahora, si Rossi no hubiera dicho eso y nos quedábamos con lo que dijo Bonafini, me parece que la situación del presidente sería
de más debilidad política que la que tiene hoy. Yo creo que tener a alguien dentro de su gabinete que expresó en forma tan clara, tan contundente, ¿no es cierto?, lo que debe ser la estrategia del Poder Ejecutivo, me parece que al presidente, más lo que le sumó que lo que le restó. Rosendo, abrazo grande. ¿Usted está bien? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, un abrazo grande, Rosendo. Es siempre muy generoso, con mucha predisposición. Sí, un pequeño consejo y ya venimos con el número final. Swiss Medical, medicina privada, te presenta una nueva credencial digital. Mirá. Swiss Medical presenta nueva credencial digital. Es práctica, segura, personalizada, definitiva y de alcance nacional. Siempre en tu celular. Llévala a donde necesites. Descarga Swiss Medical Mobile en Google Play o App Store. La imagen con la que nos gusta cerrar habitualmente, Carlos, es esta, que es la imagen y la cantidad de recuperados que hay en Argentina. Es una cifra importante, a punto de romper la barrera de los 50.000, que da un poquito de esperanza, pero bueno, con el panorama que pintaste, la radiografía que hiciste, es difícil tener esperanza, pero hay una luz al final. No, por supuesto que hay que tener esperanza y esto se va a terminar. Lo único que sí no tenemos que hacer ahora es relajarnos en que esto pasó, porque no pasó. Esto está en pleno viaje, hay que bancar un poco más. Y se van a tomar decisiones y hay que acatar las decisiones, sea cual sea la decisión. Después hay que asumir los riesgos, eso sí, eso está claro. Y nada, no, la verdad que sí, llega un mensaje todo el tiempo que quisiera para la gente, si me dejas, sí, decir mi Instagram, que es Carlos-Cambaurian, porque en lo que pueda voy a ayudar. ¿Te escriben mucho? ¿Está bien? Mucho no puedo porque no tengo tantas herramientas, pero en lo que pueda estoy acá para ayudar. Carlos, gracias por venir. También sabemos que están trabajando mucho. Le voy a saludar a Spillman acá. Chao, Facundo. Spillman, ¿usted está bien? Muy bien. No se acerque demasiado porque me estoy poniendo... Bueno, póngaselo. Entonces, tome distancia social. Estamos con distancia el social, ejemplo. escuchá. Es un líder social, usted también un líder comunicacional hoy. Así que demos el ejemplo con la distancia social, Facundo. Bien, muy bien. Hizo un gran programa, Facundo. Lo soporto todas las noches. En verdad son 4 noches porque estos 4 días. Nos reencontramos recién el lunes. Quédense en la pantalla A24. El lunes los esperamos como cada día a las 10 de la noche. Gracias por confiar en nosotros, gracias por estar del otro lado. Chau, chau.